Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Mauro Ferreira y hoy voy a hablar de culpa y responsabilidad. ¿Quién no se ha sentido culpable alguna vez? ¿Quién no ha culpado a otros por lo que estamos viviendo? ¿Quién no ha pensado que hacerse responsable de algo es lo mismo a culparse? En el video de hoy me gustaría distinguir claramente la diferencia entre culpa y responsabilidad y de qué manera la actitud de responsabilidad en nuestra vida nos ayuda a crear una nueva realidad. Una realidad en la que somos más libres, más protagonistas y podemos crear los cambios que queremos a nuestro favor y en favor de nuestro sistema y de todas las personas que de alguna forma interactúan con nosotros. Para eso me gustaría comenzar con una distinción importante entre culpa y responsabilidad. Cuando hablamos de culpa, estamos hablando de una emoción. Cuando hablamos de responsabilidad, es una actitud que tomamos ante la vida. En el caso de la culpa, como toda emoción, es una energía instintiva que surge en nosotros por una interpretación que hacemos de la realidad. Como toda emoción, no surge de la realidad, sino de nuestra mirada de la realidad. Y aquí es donde me gustaría combinar con el concepto de responsabilidad, que es justamente hacernos cargo. Hacernos cargo de que lo que estamos sintiendo no tiene que ver con lo que sucede, sino con nuestra forma de mirar lo que sucede. Vamos primero a meternos en la culpa para entender un poquito cómo funciona de forma inconsciente y cómo, al aplicar la responsabilidad en esta emoción, podemos crear conciencia y aprender. Cuando sentimos culpa, lo que está sucediendo es que estamos interpretando que en la vida ha sucedido un error. Ya sea que hemos cometido nosotros o que han cometido otros. ¿Y este error qué significa? Error significa que ha sucedido algo que ha roto nuestra normativa interna. Nuestras leyes internas dicen lo que está bien y lo que está mal, cómo deberían ser las cosas, y cuando miramos la realidad estamos interpretando que eso se ha violado, se ha roto, se ha transgredido. Cuando miramos la realidad creyendo que se ha roto una normativa interna, surge en nosotros esa emoción que cada uno reconocerá en sí mismo porque en cada uno la vivirá a su manera como culpa. La culpa no es una emoción primaria, pura, sino que es una combinación de varias. Podemos sentir enojo, podemos sentir miedo, algo de vergüenza. En fin, cada uno reconoce en sí mismo cómo es la culpa para sí. Te invito a habitar ese lugar, a reconocer qué sentís cuando sentís culpa, qué pasa en tu cuerpo, qué pasa con tus pensamientos, cómo es esa vivencia para ti. Esto es importante porque cuando lo vivimos de forma inconsciente, esto quiere decir que cuando esa emoción está en nosotros, pero no nos damos cuenta de que está allí, inconscientemente, ¿qué mecanismos disparamos? Nos estamos dando cuenta que hemos cometido un error, que somos culpables de algo o que alguien más es culpable de algo, y el mecanismo inconsciente, ¿qué hace para recuperar nuestra inocencia? Nos castiga o castiga a los otros. Sin darnos cuenta, como nos sentimos culpables de algo, nos castigamos, nos pegamos, nos flagelamos mentalmente, con pensamientos, con actitudes, con una sensación de estar viviendo en el error. No sé si esto te suena familiar, si lo tenés reconocido en ti, pero esto es importante verlo
para poder hacer algo diferente. Si nos quedamos ahí, en esta vivencia inconsciente, quedamos atrapados. Quedamos atrapados en el error, en el pasado. Porque este mecanismo inconsciente, si bien tiene una intención positiva de volvernos a nuestra inocencia original, la realidad es que no lo logra. Porque lo que sucede es que la emoción, en lugar de hacer su papel de mensajera, de llegar e intentar que aprendamos algo nuevo, queda atrapada. La emoción en realidad vino para enseñarnos y luego irse. Pero si no estamos aprendiendo de ella, queda atrapada. Y un error puede dejar marcas y huellas por mucho tiempo si lo único que hacemos es castigarnos para recuperar la inocencia. Esto que lo estoy diciendo de una forma capaz muy simple, sé que puede ser muy duro para algunas personas si no pueden salir de ahí, porque la sensación de sentirse culpable es muy densa, es muy dañina y no nos permite seguir viviendo con libertad y experimentar la vida como merecemos. Si estás en ese lugar, te invito primero a reconocerte que lo estás mirando, porque eso ya es algo muy importante. Como todas las cosas en el trabajo de desarrollo personal consciente, todo lo que sucede, sucede para algo, y verlo está bien para crecer. Entonces, felicitate, abrazate por verlo, y te voy a regalar una mirada que espero te pueda servir para relacionarte con ese error de otra manera. En todo momento, nosotros estamos actuando en la vida con el grado de conciencia que tenemos y tomamos decisiones con lo que vemos de la realidad. No podemos decidir algo si no me estoy dando cuenta de cómo hacerlo mejor. De alguna manera, siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con el grado de conciencia que disponemos en este momento. Si lo miramos así, el error de por sí no existe. No existe error, porque si yo me hubiera dado cuenta de hacerlo mejor, lo hubiera hecho. Entonces, cuando siento culpa, lo que está sucediendo en realidad es que estoy siendo más consciente que antes de algo. Me estoy dando cuenta de algo que no me di cuenta en el momento en que accioné. Y acá es importante también destacar que es una acción que hice, que en la acción que yo hice cometí un error, supuesto error, u otros en su accionar cometieron un error. A diferencia de la vergüenza, la culpa es un error en la acción. La vergüenza es una interpretación de la vida en el ser. No cometí un error, sino que soy un error de alguna manera. Hoy estoy interpretando que en algunas situaciones no soy adecuado. Entonces la emoción de vergüenza es bien diferente. Me gusta como distinguirlo porque son bastante cercanas, pero la culpa tiene un poquito menos de densidad porque tiene que ver con la acción y no con el ser. No por eso no deja de ser muy densa. Cuando puedo darme cuenta de que no pude haberlo hecho de otra manera, entonces vamos a ordenarnos. Siento culpa, siento esta densidad, siento que me estoy castigando, siento que estoy atrapado. Y ahora puedo darme cuenta, ser consciente de que estoy en esa emoción. Primero necesito dejarla estar, darle espacio. No culparme por la culpa, sino que perdonarme por esta culpa que siento. Darme un respiro, darme permiso para sentir culpa porque hasta ahora lo he vivido de esa manera. Luego de que voy consiguiendo un poquito más de espacio, de tranquilidad, de permiso, puedo empezar a relacionarme de una manera diferente con el error y darme cuenta de que no pude haberlo hecho de otra manera o las otras personas no pudieron hacerlo de otra manera
porque no se dieron cuenta. Y acá tenemos dos posibilidades que parten de la responsabilidad. Y hay algo bien importante aquí, que es que la responsabilidad tiene que ver con hacerme cargo de algo y mirar hacia el futuro. No quedarme atrapado en ese pasado con una emoción que sigo sosteniendo en lugar de dejarla ir y que me está haciendo mal y que no me permite crear el futuro que yo quiero. Cuando me hago responsable de lo sucedido, empiezo a crear un futuro nuevo para mí. Que no quiere decir que en el momento que me hago responsable está todo bien. No, no es esa la idea. La idea de la responsabilidad es aprender. Responsabilidad significa habilidad para responder. Cuando me hago responsable me doy cuenta de que de ahora en más puedo hacer algo diferente y no voy a quedar sometido o atrapado a un error pasado. Entonces acá hay dos cosas importantes para hacer. Una es ver si puedo distinguir en mi normativa interna si no estoy siendo demasiado exigente conmigo. Si por ejemplo en mi normativa interna dice que nunca puedo fallar, cada vez que falle lo voy a ver como un error, lo voy a interpretar como un error y eso va a generar una emoción de culpa en mí. Entonces ahí me puedo preguntar, ¿está bien seguir creyendo que nunca puedo fallar? Pues esa es una normativa interna que debe ser revisada, que debe ser adecuada a mi nueva realidad. Quizás la creé en un momento de mi vida en el que eso por algún motivo fue necesario. No podía fallar en ese momento por determinada situación y me salvó. Pero ahora que la vuelvo a revisar con conciencia, puedo darme cuenta de que puedo hacer lo mejor posible siempre y el fallo es una posibilidad. O puedo decir que puedo fallar en los casos en que la situación no esté en mi control. O me puedo permitir fallar en casos excepcionales. Lo que tenga sentido para ti, pero eso va a hacer que ante un nuevo fallo en el futuro, tu experiencia va a ser diferente, tu relación con eso va a ser diferente y vas a permitirte aprender de tus fallos y no quedarte atrapado en la emoción. En caso de que al revisar tu normativa interna, la normativa interna sentís que es adecuada, que no es demasiado exigente y que depende de ti lograrla, y realmente en el error que estás evaluando como error fue evidentemente una falla en tu accionar, ahí puedes hacerte cargo y tomar las acciones que correspondan, ya sea pedir perdón a quien corresponda, pedirte perdón a ti mismo, crear una nueva forma de actuar para adelante, modificar, aprender de la culpa para que en el futuro hagas las cosas lo mejor que puedas y cumpliendo tu normativa. Entonces creo que acá, no sé si pude transmitirlo de la forma que quería, pero en la culpa vivida de forma inconsciente es una cárcel. Quedamos imantados con el error, quedamos atrapados ahí y en el presente toda esa sensación está densa. Cuando miramos al futuro, de alguna manera está contaminada la mirada por esta sensación de error y difícilmente veamos buenas acciones para tomar y crecer. Porque nuestra mirada está muy condicionada por esta culpa que es probable que cuando mire para adelante vea errores, vea posibles equivocaciones, vea una sensación de que me voy a equivocar de nuevo, de que no voy a poder. Y esta sensación de dónde nace, de no haber aprendido de lo que acaba de suceder. En cambio, la responsabilidad, cuando mirábamos la culpa, era desde el presente para el pasado. Cuando nos hacemos conscientes de la culpa y nos hacemos cargo de aprender de ella y de darnos cuenta de que tenemos una capacidad para responder diferente,
vamos a vivir el futuro, vamos a crear un futuro con más libertad. Y esta libertad nace de darnos cuenta que siempre que vivamos un error en el futuro, primero vamos a saber responder distinto. Eso deja de crear el mecanismo de estímulo-respuesta en el cual siempre que hay un error me voy a sentir mal, sino que ya sé que para adelante, cuando cometo un error, voy a saber cómo trabajar con él. Y además me da libertad en el presente de dejar ir esa culpa, de dejar ir esa sensación que ya cumplió su objetivo, ya me trajo el mensaje, ya me dijo lo que me tenía que decir la culpa. No cumpliste con algo importante en tu normativa interna y te lo vengo a avisar en el cuerpo como una sensación muy densa. En lugar de pelearnos con el error, nos damos cuenta de la emoción, vemos de qué manera depende de nosotros hacer algo diferente en el futuro o cambiar nuestra normativa, le agradecemos a la culpa por habernos avisado, porque en caso contrario quizás no nos damos cuenta de las cosas que cometemos, y ahí también es difícil aprender, pero la dejamos ir. Y al dejarla ir, esa densidad que contaminaba nuestro futuro se disipa y estamos presentes en el presente mirando al futuro con nuevas herramientas. Creo que pude decir lo que quería en esta relación entre dos conceptos que no están directamente relacionados, en el sentido de que uno es una emoción y el otro es una actitud ante la vida, pero que claramente cuando vivimos nuestras emociones con responsabilidad y nos hacemos cargo de que es nuestra, vamos a poder responder de una manera diferente y por lo tanto vamos a crear mayor libertad en nuestra vida. Espero que este contenido haya sido de valor para ti. Te invito a seguir mi canal de YouTube, a suscribirte y a darle a la campanita para enterarte de nuevos contenidos. Te leo en comentarios si te sirvió o si te gustaría que me expanda en algún otro punto. Muchas gracias y que estés muy bien.